Buenas, buenas, acá estamos nuevamente. Esto es Historia y Geografía de primer año. Si sos de segundo o de tercero, este video no te sirve. Esta es nuestra clase número 3, donde vamos a empezar a trabajar lo que es, en este caso, Geografía General. ¿Sí? Como ustedes saben, la materia se llama Historia y Geografía. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta clase número 3 es empezar a trabajar la parte de Geografía específicamente, ¿sí? Que la vamos a ir trabajando durante 2 o 3 clases continuadas. Y luego volveremos a los conceptos de historia que veníamos trabajando, ¿sí? En este caso, entonces, tenemos que definir qué es la geografía. La geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que habitan esas superficies y cómo van relacionándose las sociedades con la naturaleza y modificando así los territorios, paisajes, lugares o regiones que se forman mientras el hombre se relaciona con estos medios, ¿sí? La geografía se va a dividir en dos grandes partes, la geografía física y la geografía humana. Primero, la geografía física es la que estudia el espacio geográfico, ¿no? Va a estudiar, por ejemplo, los relieves, los climas, los suelos, las aguas, los lugares terrestres, etc. Mientras que la geografía humana se va a dedicar más específicamente a la geografía de la población, a la ruralidad, que tiene que ver con el campo, la urbanidad, que es lo que tiene que ver con la ciudad, y la economía y la política a través de lo que es la geografía. Pero definamos entonces qué es espacio geográfico. El espacio geográfico es básicamente el medio físico en el que tanto la naturaleza, a través de sus formas y relieves y climas, se relaciona con los seres humanos y cómo los seres humanos van modificando ese territorio, ¿sí? Ese territorio natural. Bien, dentro de la geografía y dentro específicamente de lo que es la geografía física, que es lo que vamos a ver más profundamente dentro de este video, vamos a empezar a trabajar con lo que son los continentes. ¿Qué es un continente? Un continente es una gran extensión de tierra en lo que es la superficie del globo terrestre, que están separadas entre sí por océanos. En un principio, antes de que llegaran los seres humanos a la Tierra, el planeta estaba conformado por una masa de tierra compacta, toda junta. Pero a través del tiempo se fue separando en diferentes masas de tierra, las cuales llamamos continentes, ¿sí? En nuestro mundo actual existen 6 continentes, y vamos a trabajar cada uno de ellos. El primero de los continentes que vamos a trabajar es África. Lo pueden ver, acá tenemos siempre un mapa del mundo, ¿sí? Donde tenemos distintos continentes. El que está marcado en color, en este caso verde, es África, ¿sí? Este es el tercer continente más grande del mundo. Contiene 55 países soberanos, quiere decir independientes. Y también dentro de esos 55 países soberanos están los 10 países más pobres del mundo, ¿sí? Tengamos en cuenta que África es uno de los continentes con más países pobres. En el caso de África, las religiones más comunes, es decir, las religiones mayoritarias, son el Islam y el cristianismo. Esto no quiere decir, como en el resto de los casos del resto de los continentes, que no existan otras religiones dentro del continente, pero que estas son las mayoritarias, ¿sí? Bien, vamos con otro continente, en este caso, Europa. Ojo, acá dice Euro porque está en inglés, pero nosotros lo llamamos Europa. Es este continente que tenemos acá en verde. Es el segundo continente más pequeño, porque el primero va a ser Oceanía. Tiene un conjunto de 63 países, es decir, a pesar de ser más pequeño que África, por ejemplo, tiene más países soberanos, es decir, que los países son más pequeños. Y tiene países como, por ejemplo, Alemania, Francia o Reino Unido, lo que anteriormente conocíamos como Inglaterra, que están dentro de la lista de los países más ricos del mundo. Las religiones más importantes practicadas dentro de este territorio son el catolicismo y la religión protestante, ¿sí? Que, como ustedes irán viendo más adelante, eso lo vemos más específicamente en segundo año, es una de las variantes del catolicismo en Inglaterra específicamente, ¿sí? Bien, el próximo continente es Asia, que lo representamos como el continente más grande del mundo. Contiene 48 países soberanos, y contiene 2 países como Japón, China o también Rusia, que son de los países también que están dentro de la lista de los países más ricos del mundo. Las religiones más importantes que se practican dentro de este territorio son el Islam, el budismo y el hinduismo, que viene específicamente de India, ¿sí? Otro continente más sería, por ejemplo, Oceanía. Oceanía en este caso es el continente más pequeño del mundo, ¿sí? Que contiene solamente 14 países, de los cuales muchos de ellos son islitas muy pequeñas, ¿sí? Australia, que sería el más grande, este que vemos acá, que parece ser casi todo el continente, y Nueva Zelanda, que es esta isla grande, son básicamente países que están dentro de la lista también de los países más ricos del planeta. La religión mayoritaria en este territorio es el cristianismo.
A continuación tenemos América, que es el continente del cual somos parte nosotros. Lo vemos aquí en verde reflejado, es un continente que se extiende hacia abajo latitudinalmente. Es el segundo continente más grande del mundo, recordemos, después de Asia, ¿sí? Contiene 35 países y en cuanto a lo económico hay una gran diversidad porque hay países que son muy ricos como Estados Unidos o Canadá, que los encontramos aquí en el norte del continente, y países muy pobres como Haití, que se encuentra aquí en América Central, o países como Ecuador, Colombia, ¿sí? Pero sobre todo las partes más pobres de América las vamos a encontrar en América Central. Las religiones mayoritarias en este territorio son el catolicismo o cristianismo, que lo vamos a encontrar en toda América Central y América del Sur, y el protestantismo, que lo vamos a encontrar específicamente en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos. Luego tenemos otro continente que es básicamente el menos conocido dentro de los 6 continentes que vamos a nombrar, que es la Antártida. La vemos aquí abajo en azul. Generalmente cuando vemos mapas planiferios esta parte no se ve en el mapa. El continente antártico tiene una extensión similar a la de Europa o Oceanía, es decir que es un continente pequeño, ¿sí? No posee países, como en el resto de los casos de los continentes, sobre todo porque la Antártida es considerada patrimonio de la humanidad, ¿sí? Y porque el 98% de este territorio es puro hielo y por lo tanto no es un continente apto para la vida. Es utilizado para investigación sobre todo, ¿sí? Y todos los países pueden hacer investigaciones dentro de este territorio porque, como dijimos anteriormente, es parte del patrimonio del mundo. Bien, por otro lado, además de las grandes masas a las cuales llamamos continente, que repetimos, son Asia, Europa, África, Oceanía, América y el continente antártico, tenemos también entre cada continente grandes masas de agua a las cuales denominamos océanos. En este caso, el océano Atlántico, por ejemplo, que es el que va a dividir el continente americano del continente africano o europeo, el océano Pacífico, que está entre el continente americano, el continente asiático y oceánico también, el océano Índico, que lo tenemos por acá, el océano Ártico al norte y el océano Antártico hacia el sur, ¿sí? Bien, también a través de lo que es la geografía física vamos a trabajar específicamente los distintos tipos de mapas, como muchos de los que venimos trabajando para reflejar los continentes, que podemos trabajar en geografía. Principalmente hay dos grandes divisiones, los mapas físicos y los mapas temáticos. Los mapas físicos son aquellos que reflejan sobre todo las formaciones de la Tierra. Esto quiere decir los relieves, como por ejemplo las montañas o las llanuras, ¿sí? Que son los grandes campos, que eso lo vamos a ver más profundamente más adelante. Y los mapas temáticos son variados y tienen distintas definiciones, pero básicamente son todos aquellos mapas que no son los mapas físicos. Y en este caso vamos a dar algunos ejemplos de mapas temáticos, sobre todo el que más vamos a utilizar nosotros, que es el mapa político, como es este el caso, ¿sí? Los mapas políticos generalmente lo que vemos reflejados son las divisiones entre países, entre provincias o entre localidades. Luego, por ejemplo, están los mapas climáticos, que básicamente lo que reflejan a través de distintos colores es qué tipo de clima tiene cada territorio. Los mapas demográficos, que a través de distintos colores también van a especificar qué cantidad de población tiene cada territorio. Y quizás los mapas más comunes, o los que todos alguna vez hemos tenido en las manos, son los mapas turísticos, ¿sí? Que reflejan básicamente cómo guiarnos dentro de un lugar que es turístico para que la gente pueda guiarse en ese lugar. Y luego también sería importante dentro de lo que es la geografía que nos detengamos a estudiar qué son las coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas están basadas en lo que son los paralelos y los meridianos, que son básicamente estas líneas que ustedes ven representadas sobre los mapas, que en realidad no son líneas que existan de verdad, sino que son líneas imaginarias, inventadas básicamente porque nos sirven de referencia para localizar cualquier punto dentro de la superficie terrestre, ¿sí? Estas coordenadas geográficas nosotros vamos a trabajar dos principales, y sobre todo dos líneas imaginarias principales, que son la línea del Ecuador, cuya línea podemos ver aquí marcada en rojo en lo que es el mapa, y el meridiano de Greenwich, que es la línea que vemos horizontalmente atravesando el mapa, ¿sí? Estas dos líneas tienen una particularidad, que es que van a dividir el mundo en 4 partes. Si tomamos la línea del Ecuador, vamos a decir que el mundo está dividido en el hemisferio norte, que sería todo esto, y el hemisferio sur, que sería básicamente toda la parte que está debajo de la línea del Ecuador, ¿sí? Si tomamos el meridiano de Greenwich, que es este que está aquí parado, vamos a decir que
el continente, el mundo, básicamente está dividido en el hemisferio occidental, ¿sí? Que es donde se encuentra América, por ejemplo, y el hemisferio oriental, donde se encuentran la mayoría de los demás continentes, ¿sí? Ahora sí les dejo las pequeñas actividades, son 4 puntos muy cortitos. En el primer punto les doy una serie de imágenes que son básicamente los continentes, y lo que tienen que hacer es, a partir del video, ir definiendo básicamente qué continente se representa en cada imagen. En la actividad número 2 les voy a dar una serie de países, y lo que van a tener que hacer es definir a qué hemisferio pertenecen. Recuerden, esto en base al Ecuador y al meridiano de Greenwich, que son los que dividen al mundo en hemisferios. Entonces, a partir de eso van a definir si, por ejemplo, Francia pertenece al hemisferio norte o sur, y si pertenece al hemisferio oeste occidental o este oriental, ¿sí? En la actividad 3 les doy 2 imágenes de mapas. En base a la definición, a la clasificación que hicimos de mapas, lo que tienen que hacer es definir qué tipo de mapa es este y qué tipo de mapa es este. Si es físico, si es temático, y si es temático, qué clasificación dentro de los temáticos pertenece, si es político, turístico, climático o demográfico. Y por último, en la actividad 4 les dejo una serie de preguntitas que van a poder responder con lo que es el principio del video, como por ejemplo, ¿qué es la geografía? ¿Cuáles son sus grandes ramas? ¿Qué es el espacio geográfico? Y la definición de los continentes, también teniendo que nombrar cada uno de ellos, ¿sí? Sin más, les mando un beso grande, 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 y nos estaremos viendo la clase que viene, que sería la clase número 4.